En la formación de la orina se dan tres procesos principales. Primero, la filtración glomerular, la reabsorción tubular y la secreción tubular. Estos tres procesos se dan y van a dar origen a la orina. ¿Qué es la filtración? ¿Qué es el proceso de filtración? La filtración es el proceso por el cual la presión sanguínea fuerza al plasma u otro material y otros materiales que se encuentran disueltos en este plasma fuera de los capilares. Por lo tanto, la filtración glomerular es la presión sanguínea que fuerza al plasma y sustancias disueltas en ella y pequeñas proteínas fuera del glomérulo renal al interior de la cápsula de Bowman. Aquí, por ejemplo, en el gráfico del lado derecho encontramos lo siguiente: una flecha de color negro mucho más ancha señala la arteriola aferente, o sea, la arteria que va a llevar la sangre hacia el glomérulo. Acá se forman los capilares glomerulares y acá hay presión sanguínea alta, lo que va a forzar que el plasma y sustancias disueltas en ella pasen hacia la cápsula de Bowman y luego hacia el sistema tubular para luego ser excretadas mediante la formación de orina. Las células sanguíneas, glóbulos rojos y proteínas de mucho peso molecular no pueden ser filtradas a través del glomérulo, por lo tanto van a quedar dentro de la sangre, no van a poder ser filtradas. Por lo tanto, los productos de desecho, productos que vienen del metabolismo celular disueltos en el plasma sanguíneo, van a pasar necesariamente hacia el filtrado renal para ser eliminados. Ahora, los materiales útiles que han sido filtrados, tales como nutrientes, minerales o disueltos en el plasma que se encuentran en el filtrado renal, van a tener que ser reabsorbidos hacia los capilares peritubulares. La filtración no es selectiva con respecto a la utilidad, sino que es únicamente selectiva con respecto al tamaño. Si la molécula o la sustancia es muy grande, tiene un peso molecular muy grande, no va a pasar no va a pasar hacia el filtrado renal. Por lo tanto, el filtrado renal es muy parecido al plasma sanguíneo, excepto que tiene menos proteínas. Las proteínas hemos dicho que no pasan al filtrado renal y no tienen ninguna célula sanguínea que está presente en el filtrado. Células sanguíneas y proteínas no pasan hacia el filtrado renal. ¿Qué es la tasa de filtración glomerular? Es la cantidad de filtrado renal formado por los riñones en un minuto. En el gráfico de la derecha vemos la arteriola aferente que trae sangre hacia el glomérulo y luego se produce el filtrado renal, lo que está indicado con las flechas celestes, hacia el túbulo proximal. Ese es el filtrado renal. ¿Cuánto filtrado, o sea, cuánto de estas flechitas celestes pasa en un minuto? ¿Qué cantidad? Esa es la tasa de filtración glomerular. ¿Cuánto pasa? Aproximadamente 100 a 125 mililitros por minuto. Por lo tanto, la tasa de filtración glomerular es de 100 a 125 mililitros por minuto. El otro proceso que se da durante para la formación de la orina es la reabsorción tubular. Tiene lugar en los túbulos renales hacia los capilares peritubulares. Los capilares peritubulares, como habíamos mencionado, se encuentran alrededor o rodeándolos al sistema de túbulos renales. Entonces, si una sustancia que es necesaria al cuerpo ha pasado hacia el filtrado renal, tiene que ser reabsorbida por los túbulos renales hacia los capilares peritubulares para así regresar hacia la sangre.
un periodo de 24 horas los riñones forman aproximadamente entre 150 a 180 litros de filtrado en 24 horas. Y la orina que se forma durante ese periodo, o sea, durante 24 horas, es solamente 1 a 2 litros. Vean ustedes qué cantidad de filtrado se reabsorbe. En este gráfico vemos un capilar peritubular en la parte superior de color rosado y en la parte inferior un túbulo renal. Por ejemplo, si pasa sodio, moléculas de sodio, tienen que ser reabsorbidas, salen del túbulo renal y van hacia el capilar peritubular para luego difundirse al resto de la sangre. Este ion sodio tiene que ser reabsorbido porque es necesario en el metabolismo celular. En la reabsorción selectiva, el sodio, aminoácidos y glucosa son reabsorbidos desde el filtrado hacia la sangre. Si el filtrado glomerular sin el filtrado glomerular ha pasado sodio, ha pasado aminoácidos, ha pasado glucosa, estas sustancias tienen que ser reabsorbidas hacia la sangre, es decir, hacia los capilares peritubulares. Aproximadamente el 99% del filtrado es reabsorbido hacia la sangre. Solo el 1% ingresa a la pelvis renal como orina. La secreción tubular, tercer proceso en la formación de orina. La secreción tubular es el mecanismo mediante el cual se cambia la composición de la orina. ¿En qué consiste? Las sustancias son activamente secretadas desde la sangre de los capilares peritubulares hacia el filtrado en los túbulos renales. Pasa lo contrario que en la resorción. La resorción van de los túbulos renales hacia los capilares peritubulares. En cambio, en la secreción, las sustancias pasan de los capilares peritubulares hacia el sistema de túbulos renales. Productos de desecho tales como el amonio, creatinina y productos metabólicos de medicamentos pueden ser secretados en el filtrado para ser eliminados en la orina. Es decir, estos productos van a pasar de los capilares peritubulares al sistema de túbulos renales. Los iones hidrógenos pueden ser secretados por las células tubulares para ayudar a mantener el pH normal de la sangre. Cualquier hormonas también influyen en la reabsorción del agua. La aldosterona es secretada por la corteza adrenal o glándula suprarrenal, en respuesta a un nivel sanguíneo alto de potasio o bajo en sodio o a una disminución de la presión sanguínea. ¿Qué hace la aldosterona? Estimula la reabsorción de iones de sodio, por lo tanto jala agua del filtrado a la sangre y esto mantiene el volumen sanguíneo normal y la presión sanguínea. Otra hormona que también influye en la reabsorción del agua es el péptido natriurético atrial, que es secretado por la aurícula del corazón cuando las paredes de estas aurículas están extendidas o se distienden por la hipertensión o cuando tienen sobrecarga de volumen sanguíneo. Por lo tanto, el péptido natriurético atrial disminuye la reabsorción de sodio. Ya no van a ser reabsorbidos a los capilares peritubulares, por lo tanto van a permanecer en el filtrado renal y van a ser excretados junto con el agua. Entonces, al incrementar la pérdida o eliminación de sodio y agua a través de la orina, va a disminuir el volumen y presión sanguínea. Otra hormona que también influye en la reabsorción del agua es la hormona antidiurética. Evita la diuresis, liberada por la glándula hipófisis en el lóbulo posterior, cuando la cantidad de agua disminuye en el cuerpo. Sodio. Los riñones también son órganos muy importantes en el mantenimiento del pH sanguíneo y de los fluidos tisulares dentro de los rangos normales. Trata de evitar que haya una acidosis o una alcalosis metabólica. Si los fluidos corporales se hacen más ácidos, es decir, si la sangre se hace más ácida,
los riñones secretarán más iones hidrógenos, porque esto va a llevar a disminuir el pH y va a llevar hacia la acidez. Por lo tanto, tengo que eliminarlos hacia el filtrado renal y regresará más iones bicarbonato a la sangre. Se reabsorberá más bicarbonato hacia los capilares peritubulares para mantener el equilibrio entre el ácido y base en sangre. Esto regresa el pH de la sangre a la normalidad.